Llegó ahora sí el verdadero autoritarismo. Imagínense ustedes qué tan autoritario es el gobierno de Claudia Sheinbaum, que mandó a Harfuch con los transportistas. Ella se fue de gira al sureste del país, al sur del país, y está haciendo llorar a las personas en los eventos públicos. De ese nivel, el autoritarismo de Claudia Sheinbaum. Además, tiembla Morena porque Acción Nacional ahora sí va en serio. Van con todo. Están dispuestos a derrocar a Morena e incluso aseguran que ya tienen, ahora sí, finalmente, un proyecto de nación. En el ámbito internacional está el escándalo durísimo. Donald Trump suspendió solicitudes de asilo, suspende visas, amenaza a Venezuela, Cuba acusa a Estados Unidos de una guerra psicológica. Bueno, el caos está tremendísimo en todas partes. Noticiosos. Yo soy Yasira Handal. Comenzamos. Bueno, pues así como lo escuchas, quiero nada más que veas este mensaje. Quiero nada más que veas este discurso de Jorge Romero. Este discurso de Jorge Romero, del cual tenemos mucho, pero mucho que agregar. Quieren postularnos como la principal resistencia a su autoritarismo. ¡Adelante! Les aceptamos el término y el encargo. Encantadas y encantados. Es un honor ser la oposición disque 4T. Es un honor ser su oposición. Mi hermana y hermano, es cuestión de creer en nosotras y nosotros mismos, en que sí somos capaces de remontar esta situación por más compleja que se vea. No tengan la menor duda. Si trabajamos unidas y unidos y con estrategia, en el 2027 vamos a recuperar los equilibrios en la Cámara de Diputados y en el 2030 vamos a sacar al cártel de Morena de Palacio Nacional. ¡Que así sea! Quieren postularnos. Qué difícil para los mexicanos, ¿no? Porque ahora resulta que nos toca algo así como tener que decidir, como tener que elegir entre cuál cártel queremos, ¿no? Si el cártel inmobiliario, el cártel de Alejandro Moreno o el cártel de Morena que dicen los panistas, ¿no? Qué complicado la tenemos los mexicanos, y con toda la desesperación de Jorge Romero diciendo, ¿saben qué? Hay que tener fe, no pierdan la esperanza. Ahora sí yo les prometo que de veras, de veritas, de verdad, vamos a conseguir quitar a Morena, quitar a la 4T del poder. La pregunta es si realmente Acción Nacional tiene lo necesario para derrocar a Morena en 2027. La pregunta aquí es si realmente los panistas cuentan, ya no digamos con el proyecto de nación, cuentan con el proyecto necesario para hacer esto. ¿Saben qué es lo más cínico de todo? Lo más cínico es que mientras Jorge Romero grita que así sea, su propio expediente sigue vivo y está en la fiscalía, esa que tanto miedo tienen de que vaya a cambiar. Esa fiscalía que temen se les vaya de las manos y ahora sí los lleve directo a la cárcel. Ese es el verdadero problema al que se enfrentan personajes como Jorge Romero y que, bueno, hoy nos damos cuenta, no está dispuesto a aceptar las consecuencias. Lo más cínico es que mientras grita que así sea, el expediente del cártel inmobiliario está vivo en la fiscalía. Enriquecimiento inexplicable, red de construcción ligadas a funcionarios panistas, contratos amañados y más de 300 millones en inmuebles irregulares. Esos son datos, sin gritos. Jorge Romero prometiendo limpiar a México es como si Al Capone ofreciera cursos de auditoría fiscal de ese tamaño, ¿eh? El PAN llamando cártel a Morena es una joya. Cuando el único partido con operadores procesados como un grupo criminal, procesados como criminales y como cártel, es el PAN en la Ciudad de México, Genaro García Luna en Estados Unidos y una larga lista de políticos. Si Morena fuera un cártel, entonces,
¿Por qué el PAN no gana ni un Oxxo en las elecciones desde hace 6 años? Porque el único cártel que existe y está documentado es el de ellos. Es el cártel inmobiliario y eso se los digo, perdón, pero es completamente innegable. El cártel inmobiliario de Acción Nacional está ahí. Y después de haber mandado a transportistas, agricultores, a todos a manifestarse en las carreteras del país, después de haber mandado a mucha gente a manifestarse para desestabilizar al gobierno, le salió el tiro por la culata a la oposición. Se terminaron los paros carreteros de transportistas, de campesinos. Ahora, Claudia Sheinbaum les mandó a Omar García Harfuch, pero no para lo que la oposición quería, no para reprimir a nadie. Se los mandó para arreglar los problemas que tienen. Les mandó a Harfuch para que personalmente, juntos, organizaran un programa de ayuda a los transportistas para mejorar la seguridad carretera. El Gabinete de Seguridad participaron en una reunión con representantes de cámaras y de asociaciones del autotransporte, una reunión muy importante para establecer mecanismos que fortalezcan la seguridad en las carreteras. Recordar aquí también, importante, que el gobierno de México informó que se ha reducido en un 54% el robo en carreteras entre el año 2018 y el actual. David Galván, voy contigo y con el reporte de esta importante reunión para, en conjunto, generar estrategias que garanticen seguridad a transportistas en carreteras de nuestro país. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Y precisamente como comentas, pues esto ha sido una de las principales solicitudes de los sectores transportistas que vimos en varios bloqueos a lo largo del país y bueno, pues que amenazaban con un megabloqueo el día 24 que quedó ahí un poco pues desinflado, sobre todo para aquí, para la Ciudad de México. Y bueno, con el propósito de fortalecer la comunicación y colaboración con este sector transportista, fue que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación sostuvieron esta reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte para avanzar en la seguridad en carreteras y mantener un diálogo abierto y permanente. En atención al mandato de la Presidenta de la República, titular de la SSPC, Omar García Harfuch, agradeció a nombre del Gabinete de Seguridad la participación de las cámaras y escuchó puntualmente las peticiones del sector de autotransporte para atenderlas de manera coordinada. Indicó que el encuentro busca robustecer las áreas de inteligencia e investigación dentro de la Secretaría de Seguridad con el compromiso de dar seguimiento a las carpetas de investigación por robo al autotransporte que se encuentran en distintas delegaciones de la Fiscalía General de la República. García Harfuch señaló además que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se atenderán las peticiones que los representantes de los transportistas plantearon para mejorar la seguridad en las vías del país. Y es que les digo que les terminó saliendo el tiro por la culata. Mejor que no hubieran dicho nada. Les hubiera salido mejor a los opositores no organizar estas manifestaciones y no promoverlas. ¿Por qué? Porque el gobierno está dando solución. Querían caos, querían videos de represión, querían repetir el montaje del 68, pero no les salió. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum no le siguió su jueguito. En vez de policías con escudos, mandó a Omar García Harfuch, pero lo mandó a trabajar. Mientras la derecha lloraba represión y que hagan caso a los campesinos y que el gobierno los atienda, Omar García Harfuch hoy está sentado con los transportistas armando un plan real. Estamos hablando de rutas seguras, vigilancia coordinada, botones de emergencia, patrullajes compartidos y apoyo directo en carretera. Lo que no hicieron cuando ya gobernaron el PRI y el PAN. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que más les duele, que se acabaron los bloqueos y con esto disminuyen sus intenciones de desestabilizar al país. Porque cuando llega un gobierno que sí está atendiendo y que sí escucha, difícilmente la oposición va a poder cumplir el cometido de Jorge Romero, que es ganar votos, porque ya no queda espacio para cualquier circo político que la oposición quiera montar. Y vamos a ver hasta dónde termina todo esto, porque hoy Claudia Sheinbaum pues se fue de gira al sur del país y resulta que el escándalo ahora va a ser este. La presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de su gira por el país, terminó haciendo llorar a una mujer, pero no por las razones que la oposición quisiera. Patricia Dávila Islas, monto original de su crédito de Infonavit,
81,699 pesos. Había pagado 311,274. Debía 1,684,000. ¿Saben cuánto debe ahora? Nada, cero, la escritura de su casa. Vean nada más. Porque somos gobiernos que damos. Antes, a todos los que tenían créditos impagables, les estamos ayudando. A todos se les están disminuyendo sus créditos, a todos. Lidia Patricia Dávila Islas, Montori. Pues sí, en efecto, Claudia Sheinbaum terminó sacándole las lágrimas a una mujer. Pero lo hizo por las razones correctas. Le condonó la deuda millonaria con Infonavit y esta mujer terminó llorando en un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum. No fue lo único que pasó, ¿eh? La presidenta Claudia Sheinbaum también salió a rendir cuentas al pueblo de Quintana Roo. Nos comprometimos a que los jóvenes iban a tener más escuelas. Y estamos construyendo más de 50 preparatorias en el país y vamos a seguir hasta alcanzar 300,000 lugares más para preparatorias cerca de la casa de los estudiantes para que la familia tenga la garantía de que los jóvenes van a la preparatoria. Me comprometí a que iba a haber más universidades. Desde Playa del Carmen, la presidenta Claudia Sheinbaum así lo hizo, se comprometió y encabezó la entrega de más viviendas y escrituración de casas. Además, aprovechó para destacar los diferentes programas sociales que encabeza su gobierno, como la creación de más escuelas públicas y, por supuesto, el desarrollo del Tren Maya que beneficiaría a esa región del país, porque dijo no solo es un tren de pasajeros, sino también ahora el Tren Maya es un tren de carga. ¿Cómo lo ven ustedes, ¿Cómo ven ustedes el trabajo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum? Mientras la oposición está esperanzada todavía en convencer a gobiernos extranjeros, a empresarios, de que en México se vive una dictadura, se vive un autoritarismo. Fíjense nada más, quiero ahora que escuchemos este discurso de Ricardo Salinas Pliego, que fue a dar en inglés en uno de sus tantos foros y tantos lugares a los que se presenta, para quejarse de la presidenta Claudia Sheinbaum. Otra vez, para no perder la costumbre. We are free men. And on the left side, the parasites, I love to call them, I can't resist it, zurdos de mierda. Yeah, that's what they are. Ellos están queriendo seguir una línea, no solamente contra la presidenta, de manera muy ofensiva, por cierto, contra el gobierno de México, lo que representamos, el partido del que venimos. La lucha entre Salinas Pliego y Claudia Sheinbaum se recrudece. El gobierno mexicano le reclama al empresario varios millones de dólares en adeudos fiscales que él se niega a pagar. Pero la presión sobre Salinas Pliego podría aumentar la simpatía popular y de la clase empresarial hacia quien algunos definen como un mix entre Donald Trump y Javier Milei. Y es que sí, esa es la promesa justamente. Fíjense, la promesa de Ricardo Salinas Pliego es convertirse en el nuevo Milei o en el nuevo Donald Trump, pero mexicano. Y por supuesto, además, y de pasadita, pues ponerse de tapete del gobierno de los Estados Unidos. La pregunta es, si en México se va a aceptar que pase esto. El discurso de Salinas Pliego sigue siendo en inglés. ¿Por qué? Porque es un personaje bastante clasista. Porque cuando quiere atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum, prefiere hacerlo frente a extranjeros, no frente al pueblo de México, al que según él tanto quiere rescatar. Y remata con esa frase en donde insulta a quienes no piensan como él, pero dice que Claudia Sheinbaum es quien polariza. Como si estuviera revelando la corrupción universal cuando en realidad Ricardo Salinas Pliego habla de un país que a él como empresario
Y como traficante de influencias, le ha perdonado privilegios, concesiones y hasta rescates financieros. Aquí está lo que no dijo en su discurso en inglés, que mientras él acusa a México de no respetar la ley, su empresa Electra fue condenada desde 2013 por evadir 33 mil millones de pesos en impuestos. Y que un juez en Londres, sí, en Londres, allá donde hace esos foros, donde él piensa que sí lo respetan, ya lo regañó por tratar de espiar en esos juicios que tiene allá en Londres. Eso sí es corrupción. Tampoco dijo que en Estados Unidos ya tuvo que pagar multas millonarias por no acatar resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque allá no puede hacerse el influyente, porque allá no puede llamar al SAT gobiernícola, porque allá no puede insultar a los jueces, porque si no lo meten a la cárcel. Por eso se va al extranjero a hablar en inglés, porque es más fácil venderse como una víctima en foros internacionales de ultraderecha que explicarles por qué debe más de 33 mil millones de pesos, porque TV Azteca acumula demandas laborales y porque sus tiendas son investigadas por usura y prácticas abusivas. Eso es lo que no dice el empresario. Eso es lo que no quiere contar, lo que no quiere decir el magnate, porque claramente no le conviene que nadie lo sepa. Y mientras él insulta a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras él insulta a quienes simpatizan con el movimiento de la transformación, así reciben a Claudia Sheinbaum en Mérida. Justo aquí. Buenas noticias. Ahí está, miren. La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Mérida a supervisar las obras del nuevo plantel de bachillerato tecnológico. Encabezó también la entrega de la beca Benito Juárez y sostuvo reuniones privadas con autoridades estatales y federales antes de continuar con su gira a Quintana Roo y Morelos durante el fin de semana, porque mientras los panistas, les digo, siguen organizando sus foros a puerta cerrada en la Ciudad de México y no salen de la Ciudad de México o de Chihuahua o de Guanajuato o de Querétaro, que es donde gobiernan y tienen control, pues no hacen nada extra, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum sigue trabajando, sigue haciendo lo suyo y los panistas siguen prometiendo cosas que todos sabemos no pueden cumplir. Decimos a todo México que el cambio sí es posible, por más que te quieran convencer de lo contrario. El PAN tiene una responsabilidad gigantesca frente al momento que vive el país. El PAN es el único partido con la fuerza, la organización y las ideas para ser la gran alternativa de México en 2027 y 2030. Hasta el oficialismo subconscientemente nos lo reconoce y millones de personas en México nos apoyan y creen en nosotras y nosotros. Entonces, mi hermana y hermano, es cuestión de creer en nosotras y nosotros mismos, en que sí somos capaces de remontar esta situación por más compleja que se vea. No tengan la menor duda, si trabajamos unidas y unidos y con estrategia, en el 2027 vamos a recuperar los equilibrios en la Cámara de Diputados y en el 2030 vamos a sacar al cártel de Morena de Palacio Nacional. ¡Que así sea! Más allá del circo, valdría la pena preguntarnos, ¿por qué es tan difícil para el PAN ganar elecciones? No es tan difícil entender el por qué, ¿no? Porque el PAN no solamente ya no tiene militantes, lo único que tiene son accionistas. Y el problema de los partidos empresas, o sea, partidos que nada más sirven a los empresarios, pues es que no gobiernan para la gente, sino que más bien gobiernan para sus dueños. Y eso ya lo sabemos. ¿Por qué les es tan difícil ganar o les ha sido tan difícil ganar en los últimos 7 años? Porque nunca se recuperaron del desastre de Calderón. Porque su secretario de Seguridad, García Luna, está condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Y eso, aunque quieran deslindarse de García Luna y aunque digan que no quieren que hablemos del pasado,
Eso fue lo que destruyó su credibilidad en seguridad, que era la bandera más fuerte que tenía Acción Nacional. Ahora, hoy gobiernan muy poquito. Morena gobierna 23 estados y el PAN solo 4. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo movilizas estructuras electorales sin territorio? Y no solamente hablo del control de los gobiernos, hablo de lo que acabo de decir, que el PAN dice que va a salir a la calle, pero solamente sale a la Ciudad de México, a Guanajuato, a Querétaro, a Chihuahua y a Aguascalientes, que son estados que ya gobierna. No sale a hacer territorio en otros lugares. ¿Por qué no ganan elecciones? Porque ese discurso lleno de gritos y tratando de emocionar a la gente ya no conecta. La mayoría de los nuevos votantes, los que hoy son la generación Z, ya crecieron con la idea de las becas, con los programas sociales que son constitucionales, con más derechos, y el PAN, ¿qué es lo que quiere? Quiere quitar todo eso, porque la oferta de Acción Nacional es literalmente regresar al pasado. Y aunque anden emocionados con los jóvenes, ya que se lleguen las campañas, y esos jóvenes que se están interesando en la política se enteren de lo que el PAN quiere hacer, pues vamos a ver si lo siguen apoyando, ¿no? ¿Por qué no ganan elecciones? Porque su liderazgo es tóxico. Jorge Romero, Marco Cortés, Cabeza de Vaca, Lili Telles, Xóchitl Gálvez, Alito en un lado, por el otro Samuel García, Mauricio Tabe, Alessandra Rojo de la Vega, todos son una fábrica de delitos, no de propuestas. Y cada elección la terminan perdiendo por sus propias manos, porque solo se dividen, porque lanzan candidatos improvisados y porque cuando pierden lloran por un fraude en lugar de haberse puesto a trabajar en propuestas. ¿Por qué no ganan elecciones? Porque la gente ya vio lo que hicieron cuando gobernaron. Cuando gobernaron los panistas, privatizaron el agua, se apoderaron del campo, endeudaron a los estados, convirtieron las cárceles en negocios privados multimillonarios y además dejaron crecer a los grupos criminales. Nada más son 5 razones. 5. De entrada, por las cuales Acción Nacional ya no gana elecciones y la gente no quiere votar por ellos. Pero Jorge Romero está convencido de que para 2030 sí van a convencer a las y los mexicanos. Yo te pregunto, ¿crees que Acción Nacional te convenza para 2027 de votar por ellos? Lo veo difícil sinceramente. Y mientras tanto, vean esto. Estas son imágenes compartidas por la Embajada de Estados Unidos en México. Adivinen qué fue lo que pasó. Resulta que elementos especialistas de Estados Unidos y de México se reunieron en un foro internacional. México y su futuro contra la lucha del crimen, en la lucha contra el crimen. Sí, Estados Unidos viene a México a capacitar a mexicanos y mexicanos atienden también esta situación. Esto publicó la embajada. Dice: Puerto Vallarta fue sede del Foro Internacional México y su futuro en la lucha contra el crimen, donde especialistas de ambos países intercambiaron ideas sobre cómo enfrentar mejor al crimen organizado y fortalecer la seguridad. Para Estados Unidos, la cooperación con México es esencial para proteger a nuestras comunidades, enfrentar juntos a las redes criminales transnacionales, reforzar la seguridad en la frontera de manera coordinada, proteger a nuestras familias de la violencia y el tráfico de personas y el flujo de sustancias ilícitas. Eso lo publica la Embajada de Estados Unidos en México, repito, lo cual significa, otra vez, que no sirvió de nada que la oposición, que los panistas o los priistas se fueran a lloriquear a Estados Unidos para pedirle ayuda a Donald Trump para que viniera a rescatarnos. Porque hoy la coordinación entre México y Estados Unidos es más fuerte que nunca. De nada le sirvió porque hoy la coordinación entre México y Estados Unidos se sigue intensificando y no es subordinación como ellos acostumbraban, es simplemente una coordinación total y absoluta reconocida por autoridades estadounidenses también. ¿Ustedes qué opinan? Saludos, Julio, Efren, un abrazote, Cairo, Alex Ángel, bienvenidos como siempre. Vamos a continuar con la información. Vean esto ahora. Estados Unidos contra Venezuela. Trump amenaza con cerrar el espacio aéreo venezolano. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanza un nuevo nivel. Trump advirtió a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas que el espacio aéreo venezolano será cerrado en su totalidad.
Hace unos días, Donald Trump advirtió que empezaría a detener el tráfico de drogas por tierra. Ahora dio a conocer que el espacio aéreo sobre Venezuela permanecerá cerrado por completo. Antes, aerolíneas como Iberia, LATAM y Avianca dejaron de operar tras una alerta militar de Estados Unidos. El gobierno venezolano revocó licencias y acusó a las compañías de apoyar acciones de terrorismo de Estado impulsadas por Washington. En tanto, Estados Unidos desplegó más de 15.000 efectivos cerca de Venezuela y sumó al portaaviones USS Gerald Ford como parte de su ofensiva. Analistas ven el cierre aéreo como un posible preludio de una operación militar. Vean nada más, Entre Estados Unidos y Venezuela. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se sigue incrementando. Los venezolanos ahora se ven en riesgo y Estados Unidos promete pues que ahora sí va a ponerse a vigilar más, no solo el mar del Caribe, sino también Estados Unidos estaría ahora dispuesto a vigilar el espacio aéreo venezolano. Y mientras, en México, Estados Unidos se reúne para coordinar acciones en materia de seguridad, y no solamente eso, sino que también se dio a conocer que detuvieron en Chiapas al coreano, señalado como presunto responsable de reclutar y adiestrar a personas contra su voluntad en el rancho Izaguirre, sí. Lo del rancho Izaguirre no quedó en el olvido. Lo del rancho Izaguirre no quedó en el pasado, en una cortina de humo. El gobierno no cerró los ojos. Hoy, después del escándalo, el gobierno sigue actuando y siguen deteniendo a personas relacionadas con ese terrible caso. Irán Salas, tú tienes la información por la detención del coreano. Le adelantamos al auditorio, señalado por ser o presuntamente el responsable de reclutar y adiestrar personas contra su voluntad para trabajar laboral y hacer o cometer los delitos que se cometían en Rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco. Te saludo con gusto, muy buena tarde. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y efectivamente, como lo acabas de mencionar, aquí en esta entidad, a través de un operativo interinstitucional, fue detenido en el municipio de Cozocuautla y en la zona centro del estado de esta entidad. Estamos hablando que se detuvo al coreano por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada cometida por particulares. Aquí también se trata de personas y delincuencia organizada. Estamos hablando del que, de acuerdo con las investigaciones, están catalogando, señalando, identificando al coreano como integrante de un grupo dedicado a reclutar y adiestrar a víctimas bajo condiciones forzadas, como lo que sucedió en el estado de Jalisco. Este caso se está vinculando también lo que tú acabas de mencionar, estas fosas clandestinas localizadas en marzo de 2025, esos restos humanos donde prácticamente fue el foco de atención a nivel nacional. Ya la Fiscalía General de la República ha tomado en coordinación las investigaciones. El coreano fue trasladado al Centro de Justicia Penal de Monte Grande, allí en Jalisco, donde continúa en estos momentos, Michelle, pues este proceso judicial correspondiente. Ya en marzo. Pues sí, les digo, hablan de que el gobierno está utilizando cortinas de humo, que el gobierno quiere desviar la atención, no quiere hablar de la violencia, no quiere hablar de la inseguridad, pero Omar García Harfuch está reunido con líderes transportistas. En Guerrero se encuentran en reunión elementos de seguridad, con elementos de seguridad también de Estados Unidos, para coordinar y mejorar la estrategia. Y también en Chiapas detuvieron a uno de los presuntos reclutadores del rancho Izaguirre. Yo me pregunto, si eso es una cortina de humo, si eso es cerrar los ojos ante la violencia y la inseguridad. ¿Quiénes cierran los ojos realmente? Yo diría que quienes cierran los ojos ante lo evidente. Yo diría que quienes cierran los ojos ante su incapacidad y ante lo pequeñitos que quedaron son la oposición, los panistas que hoy se reúnen en la Ciudad de México para aplaudirse entre ellos, y vean nada más lo que dice Margarita Zavala. A las candidaturas ciudadanas, ¿eso va a cambiar el rostro del PAN? Yo creo que lo que va a cambiar el curso del PAN es la actitud digna del PAN. Sobre todo me parece una buena señal, una ampliación de miras, pero lo más importante es cómo se realiza eso, que implique no operadores, pero sí personas que convenzan unos a otros, que yo creo que es por ahí, y que sea un canal donde sea
sea más fácil pues expresarse y tomar decisiones para el rumbo del país, que sea un instrumento. Se le chispoteó a Margarita Zavala, dice que lo que el PAN necesita son operadores o lo que conocemos como lideresas. Imagínense nada más. Necesitan que realmente cualquier ciudadano que no haya hecho carrera dentro del PAN llegue a una candidatura. Sí, y también entiendo que el PAN diga, bueno, sí, siempre y cuando pues refleje también voluntad ciudadana, no solo de uno solo, ¿no? Yo creo que es un gran reto que tiene el PAN, que creo que ya estaba abierto antes a candidaturas ciudadanas. Yo no me acuerdo de Paoli, me acuerdo pues el propio Maquiu entró, pero primero fue candidato nada más ciudadano, y me acuerdo también de Fauci Hamdan, por decir algo, a unos varios realmente cercanos. Pero yo creo que es un tema de actitud y de contacto con la gente. Espero que así sea y me da buena señal pues la alegría que veo en esta asamblea y buena señal, una intención. Ahora fíjense nada más, Acción Nacional promete candidaturas ciudadanas y así es como se comprometen a cambiar el rumbo de Acción Nacional. Pero, ¿qué candidaturas ciudadanas son las que va a promover el PAN? Candidaturas ciudadanas como la de Xóchitl Gálvez, que fue un completo fracaso y que en realidad era una panista, o candidaturas ciudadanas como la de Ricardo Salinas Pliego, de ultraderecha, clasista y racista a más no poder. Porque según Margarita Zavala, lo que va a cambiarle el rostro al PAN son las candidaturas ciudadanas. Y luego acepta que lo que el PAN necesita son lideresas, caciques, padrinos, justo lo que los hundió. ¿Se le chispoteó o simplemente le traicionó el subconsciente? El PAN no se reúne con ciudadanos y eso es lo que incomoda, la verdad que incomoda a Acción Nacional. Se reúne con los mismos de siempre, a aplaudirse entre ellos. Hoy en su evento en Ciudad de México no hubo jóvenes. Esos jóvenes a los que mandaron al quite, a los que mandaron a los golpes, en la marcha de la Generación Z no estuvieron. No hubo sociedad civil, no hubo renovación, pero ¿saben qué sí hubo? Marco Cortés, Lili Telles, Margarita Zavala, los mismos de siempre. Los que siempre hablan de modernizar al PAN y ahí están los datos. El PAN perdió 10 de las últimas 12 gubernaturas que disputó. En 2024 y 2025 perdieron en todos los segmentos jóvenes. Porque aunque ellos digan que ahora encabezan y lideran a la Generación Z, en las elecciones, en 2024, 2025, la Generación Z votó por Morena en más del 60%. ¿Cómo van a abrir a la sociedad si la sociedad ya lo reprobó en las urnas? Y sobre todo, pues reuniendo perfiles como Margarita Zavala, ¿no? Esto es lo que tendría que estar haciendo Acción Nacional en estos momentos, reunirse con las y los mexicanos. Le aseguro que mucho tiempo va a seguir la Cuarta Transformación. Mucha fortaleza. México y las mujeres estamos con usted. La amo. Muchas gracias. Gracias. Y es que al final del día no es tanto lo que digan los líderes políticos. Al final del día es lo que dice la gente. Si Jorge Romero dice, vamos a ganarnos a la gente y vamos a ganar las elecciones y Morena se va a ir en 2027. Y luego viene una señora a un evento de Claudia Sheinbaum y le dice, ¿sabe qué? Morena va a seguir. Morena no se va. Pues ¿a quién le vamos a creer más? ¿A un líder de partido que no sale de sus cafecitos en Polanco o a una ciudadana, a una mexicana? ¿Quién tendrá más credibilidad en estos casos? Ocurrió un hecho terrible, un hecho lamentable en Pesquería, Nuevo León, y al final vecinos de Pesquería se solidarizaron con las familias afectadas por la explosión por pirotecnia en la colonia Los Olmos. Llevaron comida y apoyo a quienes se quedaron sin poder regresar a sus casas. En medio de la emergencia, la comunidad responde unida ante la tragedia que dejó a 3 personas fallecidas y una decena de heridos con quemaduras. Así las cosas en el país, mientras les digo, Acción Nacional organiza sus eventitos. Gerardo Fernández Noroña, ¿tenía razón? Es la pregunta del millón.
Gerardo Fernández Noroña acusó a Grecia Quirós de estar politizando la muerte de Carlos Manso, le dijo incluso fascista, y que lo que en realidad Grecia Quirós buscaba era pues un puesto político. Se lanzaron todos en contra de Noroña por ser un misógino, y bueno, ahora Noroña vuelve a arremeter en contra de los integrantes del movimiento del sombrero. A ese cabrón de Tafoya me lo presentó Carlos Manso, que yo fui por lo menos un par de ocasiones con Carlos Manso, y cuando éramos diputados federales, y efectivamente me hospedé en su hotel, que está ahí a un lado, yo he comentado, a un lado del Parque Nacional de Uruapan. Pero es el dueño de las paletas Cerande. Por supuesto que no usaba sombrero. Por supuesto que no usaba sombrero. No era así, no muy. Cookies decían en mi casa. Y ahora es muy bravucón y tal. Traidor a la patria y traidor al pueblo. Ya decidirá el pueblo de Michoacán con su voto. Y el pueblo de México. Ahí se definirán las cosas. A ese cabrón de Tafoya me lo presentó Carlos Manso, que yo fui por lo menos un par de ocasiones con Carlos Manso, y cuando éramos diputados federales, y efectivamente me hospedé en su hotel. Pues sí, Noroña sigue diciendo lo que piensa y lo que sabe, y al final del día tiene razón, que juzgue la gente y la gente va a juzgar, pero en las urnas. Ahí es donde se va a determinar la credibilidad que haya ganado el movimiento del sombrero como una verdadera oposición, o si de plano se van a quedar exactamente donde estaban, en Uruapan, y no va a pasar de ahí. Vamos a ver cómo avanza la situación. Estados Unidos ha decidido endurecer acciones en el Caribe. El secretario de Guerra visitó el mayor portaaviones del mundo que está ahí, en el Caribe, cerca a las costas venezolanas. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó este jueves 27 de noviembre en el Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos, para agradecer a las tropas por enfrentar a los cárteles del narcotráfico en medio de la creciente tensión con Venezuela. Hegseth, quien sirvió comida por el Día de Acción de Gracias, resaltó la valentía de los militares al recordar también a los 2 elementos de la Guardia Nacional heridos en el tiroteo del pasado miércoles 26 en Washington. Ya sea de la capital de nuestra nación, patrullando a pie, o en el mar en el hemisferio de nuestra nación, interceptando a los cárteles, defendiendo al pueblo estadounidense, estamos agradecidos con ustedes, manifestó el funcionario según un video compartido por el Departamento de Guerra en redes sociales. La visita de Hegseth ocurrió un día después de su viaje por República Dominicana, donde anunció que Estados Unidos usará 2 aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región en la Operación Lanza del Sur. Además, cuestionado por Venezuela, el funcionario reiteró a la prensa que Washington va a perseguir a los narcoterroristas porque, según explicó, tiene todo el derecho del mundo. Aunque ahora no mencionó a Venezuela, el secretario agradeció a los hombres y mujeres que están en este momento en la cubierta de vuelo del USS Gerald R. Ford, con capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones, por lo que la Marina de Estados Unidos lo considera la plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo. Todos nosotros trabajamos. A ver cómo avanza, ¿no? Porque después de la visita de Pete Hegseth ahí al portaaviones, pues Donald Trump empezó a lanzar un montón de advertencias, cerró el espacio aéreo venezolano, empezó a decir que iba a cancelar un montón de visas, y bueno, les digo que el escándalo internacional también está durísimo. Volaris alertó sobre afectaciones por una actualización del software. La aerolínea informó este fin de semana que podría haber cancelaciones y demoras en sus rutas. Volaris informó que este fin de semana podría haber cancelaciones y demoras en sus rutas debido a una actualización de software en sus aviones Airbus A320, requerida por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea. La compañía recomendó a los pasajeros revisar el estatus de sus vuelos antes de ir al aeropuerto. Aseguró que trabaja junto con Airbus y autoridades aeronáuticas para preservar la seguridad de viajeros y tripulación. El anuncio se produce en un contexto polémico. Recientemente, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México criticó a Volaris por permitir que pilotos extranjeros operen sus vuelos, algo que la Agencia Federal de Aviación Civil del país defendió como legal. Pues así las cosas, vuelos se suspenden, por lo menos mientras que la agencia Volaris concluye lo que está haciendo. Y bueno, ¿se acuerdan ustedes, hablando de criminales, de delincuentes y de la lista
de prospectos que tiene la oposición, pues detuvieron hace poco a un exdirigente del PRI en el Estado de México, ¿se acordarán ustedes? Bueno, pues más pronto que tarde lo dejaron en libertad y salió a burlarse. Publicó un video haciéndose el chistosito que porque ya estaba libre le había encantado la experiencia de estar en la cárcel 5 días. Del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Una gran experiencia. Una gran experiencia. El haber estado ahí recluido 5 días. Nomás le diría yo al señor secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ahí le encargo, dígale a sus muchachos que me hagan favor de retornarme mi cartera. Salí del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Una burla para las y los mexicanos. Salió libre que porque presuntamente no habían encontrado las pruebas suficientes, pero bueno, sabemos que la corrupción sigue abundando en los penales y también en las fiscalías, en los ministerios públicos. Ahora resulta que Isidoro Pastor salió de Santiaguito y se burla. 5 días detenidos. 5 días diciendo que era una víctima y en cuanto pisó la banqueta, andaba presumiendo que salió limpio. Qué casualidad, ¿no? Aquí van los datos que Pastor no menciona. Lo que no dice, porque pues nada más se aseguró de acusar, digámoslo así. Se aseguró de acusar a los elementos, según dijo él, de Omar García Harfuch por haberle desaparecido su cartera. Pero ¿quién es este personaje? ¿De qué está realmente acusado? Fíjense, sí hubo una investigación en su contra, si no, no lo hubieran detenido. Fue detenido por delitos electorales, por presuntas irregularidades en la recolección de firmas cuando quiso ser candidato independiente. No lo agarraron nomás porque sí. Había una carpeta abierta desde 2018 y no salió exonerado. Salió porque un juez consideró que no hubo riesgo procesal, no porque fuera inocente. El proceso sigue y lo que viene puede ser peor. Ahora se burla como si Santiaguito fuera un Airbnb y no uno de los penales con más antecedentes de corrupción en el Estado de México. Un penal ligado históricamente a priistas y exfuncionarios que creen que ahí sí los cuidan. Ojo, Isidro Pastor es producto del viejo PRI mexiquense. Fue dirigente estatal, secretario de Movilidad en tiempos del Grupo Atlacomulco y además enfrentó acusaciones previas por uso de recursos. Entonces no nos confundamos que este señor, aunque hoy se quiera hacer el chistosito, pues todos sabemos que no salió por inocente. A todos nos queda claro, no salió nomás porque ser una blanca palomita. Tiene razones para estar donde estuvo. Y mientras en México, otra vez, piden la intervención de Estados Unidos, que los militares de Estados Unidos vengan a nuestro país a combatir a los narcotraficantes, quiero que veas lo que hacen las autoridades estadounidenses. Ni siquiera para combatir a criminales, para combatir a personas que no piensan o que están enojadas o que están molestas con el gobierno actual de Donald Trump. Manifestantes anti-ICE bloquearon la salida de un edificio federal en Nueva York, lanzando basura, botellas y objetos contra los vehículos de los agentes migratorios para impedir que abandonen el lugar. Y bueno, así fueron recibidos también por los agentes. Por eso yo les pregunto, pues ¿es esta la clase de militares que queremos en el país? ¿Son esta la clase de elementos que queremos controlando la seguridad de nuestro México? Elementos que te pueden detener nada más porque sí. Pregúntenselo y cuestionen si realmente quieren esa intervención militar en México. Mientras tanto, Vicente Fox apareció en escena. Una barbaridad lo que dice el expresidente. En México ya somos como Venezuela. Eso es lo que afirma, eso es lo que asegura el expresidente panista.
Vicente Fox en una entrevista afirma que en México ya somos como Venezuela, y estos son los argumentos que da para, según él, probar su punto. Escuchemos. ¿México podría terminar como Venezuela si seguimos así? Pues no podría terminar, ya terminó. Wow. Ya nos quitaron poder judicial, el poder judicial lo controla el gobierno, el poder electoral lo controla el gobierno, el poder legislativo lo controla el gobierno y por tanto ya nomás falta que nos mee un burro. Hijo de su madre, qué barbaridad. México podría terminar como... Qué barbaridad, es lo único que se alcanzó a decir aquí por parte del entrevistador. Afirma Vicente Fox que en México ya somos Venezuela. Y lo peor del caso, o no sé si lo mejor, o lo más chistoso, o lo más indignante, es que Vicente Fox quiere salvar a México. ¿Cómo quiere salvar a nuestro país? Haciendo su propio partido político. No, no es broma. Vicente Fox anunció que estaría dispuesto, con tal de rescatar a México, anunció que estaría dispuesto a construir su propio partido político. ¿Sí? Porque alguien le dijo que como él sacó al PRI del gobierno, pues el único capaz de poder sacar, de poder terminar con la autoritaria de Claudia Sheinbaum o el autoritarismo de Morena, pues sería él. Y Vicente Fox les creyó. Dice que México ya es Venezuela. Y mira, si alguien conoce de alucines, pues es exactamente Vicente Fox. Vamos a desmentirlo con datos. Porque Fox vive en su propio rancho mental. Fíjense, dice que el Poder Judicial ya lo controla el gobierno. Eso es falso. Los ministros actuales no fueron nombrados por Claudia Sheinbaum. Se eligieron los candidatos desde el Senado con una oposición presente. Y además en votaciones públicas. No hay un solo caso donde la presidenta Claudia Sheinbaum haya removido a los ministros a la fuerza, como sí lo hizo Ernesto Zedillo del PRI en 1994 cuando despidió a toda la corte completita para poner una nueva. Fox se quejó en ese entonces, pues no, lo usó para llegar a la presidencia, ¿no? Dice que el poder electoral lo controla el gobierno, también es falso. El INE sigue siendo autónomo, con consejeros propuestos y votados por todas las fuerzas políticas. En 2024, Morena perdió ciudades, perdió alcaldías, perdió elecciones. Si el gobierno controla el INE, entonces Fox sería el primero en llorar fraude. Ahora, si el gobierno controla el INE, ¿por qué el PAN está ahora tan convencido de que pueden ganar en 2027 y en 2030? O porque Vicente Fox está convencido de que puede crear un partido político y ganar elecciones, porque existe la democracia en México, porque el INE sigue siendo un poder electoral independiente del gobierno. La elección de 2024, nada más para que nos demos una idea, fue validada por misiones internacionales de la ONU, de la OEA y de la Unión Europea, y toda petición de la derecha mexicana. Querían muchos observadores para garantizar que no fuera una imposición. Y todos los observadores verificaron que había sido una elección limpia, que había sido una elección en donde había ganado pues la mayoría, aunque no les guste. Y les digo que Vicente Fox quiere ganar elecciones, quiere hacer su propio movimiento o quiere que el PAN se levante en contra de Morena, y bastaría con ver este video. ¿A quiénes ven ustedes ahí? ¿Qué nuevos rostros ciudadanos? ¿Qué nuevas caras ven ustedes propositivas, activas en la vida pública y política del país, que tengan un proyecto, que sean dignas de presumirse? ¿A quién ven ustedes ahí? Que digan, híjole, ese panista sí, la verdad es que sí trae con qué. Ese panista sí nos da miedito, sí nos va a poner a pensar. ¿Quién se ve ahí? Ni uno solo, ¿eh? Dato curioso, otro evento de Acción Nacional al que Lili Téllez no asiste. Otro evento de Acción Nacional al que la senadora plurinominal de Acción Nacional no está presente. Pero que no hagan un evento Salinas Pliego, porque ahí sí miran Lili Téllez en primera fila. Y mientras tanto salió ya un nuevo dictamen de la Ley de Aguas en San Lázaro.
537 páginas y más de 50 cambios después de las reuniones que se tuvieron con los campesinos. Reduce sanciones por huachicol de agua y tipifica nuevos delitos. La oposición, adivinen qué, reclama inconsistencias y seguramente la van a votar en contra. Ya hablaremos más a detalle de esta propuesta, de esta nueva iniciativa para la ley de aguas que se sigue debatiendo, que todavía está en proceso. Claudia Sheinbaum, ya se los había dicho, fue a Quintana Roo, fue a Yucatán y estuvo supervisando los avances del Tren Maya de carga. Sheinbaum supervisa avance del Tren Maya de carga y nuevas preparatorias en Yucatán. La presidenta Claudia Sheinbaum inició su gira en Yucatán supervisando la construcción del nuevo Cebetis 305 en Mérida, donde reiteró que la educación es un derecho y no un privilegio. Durante el encuentro con estudiantes, también entregó becas Benito Juárez para apoyar la continuidad escolar. Más tarde, desde Humán, Sheinbaum revisó los avances del Tren Maya de carga, un proyecto que promete transformar la movilidad y la logística del sureste con un transporte más eficiente y menos contaminante. Agradeció al agrupamiento de ingenieros militares Felipe Ángeles por su labor y destacó que el plan incluye terminales intermodales, patios de operación y una inversión superior a los 48,000 millones de pesos. La mandataria reafirmó su compromiso con el desarrollo educativo y económico de la región. Pues sí, porque los proyectos y las obras de infraestructura siguen avanzando, aunque muchos sigan también haciendo berrinches. Y mientras Estados Unidos promete combatir a los grupos criminales, pues también vean lo que hace Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió indultar a Orlando Hernández, socio del Chapo. Fue condenado en Estados Unidos por recibir $1 millón del capo mexicano y Trump anunció que lo va a indultar. Lo va a indultar porque no sé por qué, porque le cae bien. A pesar de que documentos del juicio revelan que habría recibido $1 millón del Chapo para proteger operaciones del cártel de Sinaloa en Honduras. Estados Unidos lo acusó de facilitar el tráfico de cientos de miles de kilos de sustancias ilícitas. Pero Donald Trump dijo que lo iba a indultar y miren, ni quien le diga nada al presidente de los Estados Unidos. Imagínense ustedes nada más, si Claudia Sheinbaum empezara a indultar a criminales nomás porque sí. Dirían que estamos en una dictadura, en un autoritarismo, en Venezuela, en Cuba, pero como quien indulta es Trump, es un país como Estados Unidos, pues ahí miren, ni una sola palabra. Y mientras tanto, la oposición en Estados Unidos, los demócratas, ellos sí están acusando crímenes de guerra en el Mar Caribe. Legisladores demócratas en Estados Unidos acusaron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de homicidio y crimen de guerra, luego de que un reportaje revelara que el ejército estadounidense habría lanzado un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a los tripulantes que sobrevivieron al primer misil. De acuerdo con The Washington Post, dos fuentes con conocimiento directo de la operación señalaron que tras detectar a dos hombres aferrados a los restos del barco, el comandante del operativo ordenó un nuevo ataque para cumplir la instrucción de Hegseth de matar a todos. El republicano Roger Wicker y el demócrata Jack Reed solicitaron detalles al Pentágono y anunciaron una supervisión rigurosa sobre los hechos. Legisladores demócratas. Pues la oposición en Estados Unidos también está haciendo su chamba, al parecer mejor que lo que hace la oposición en México. ¿Ustedes qué opinan, noticiosos? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, como siempre los estoy leyendo. Gracias por escribirme. Yo soy Yasira Handal, suscríbete, dale like y comparte para llegar a más personas, como siempre lo hacemos. Y te espero más al ratito con más información. Bye bye, gracias. Cairo, Lex, Ángel, gracias a todos los que están aquí al pendiente del chat, resolviendo algunos inconvenientes. Gracias, amigos, en Facebook, en YouTube, gracias, de verdad.